Bien, gracias Rosa. Buenos días a todos los presentes. La idea de este módulo del Comité de Gestión, Calidad y Scores de nuestra sociedad ha sido presentar tres temas que son centrales durante la pandemia para las unidades de cuidados intensivos durante la pandemia que estamos cursando. El primero de ellos está referido a la adecuación de las unidades de cuidados intensivos, sobre todo de la estructura y el recurso humano, el cual va a estar a cargo del doctor Sebastián Cosenza. El segundo es el cálculo de dos insumos críticos, uno referido a los elementos de protección personal del equipo de salud y el otro a la magnitud de medicamentos que necesitamos para poder proceder en la pandemia. Y finalmente, el soporte emocional, que ha sido un tema central en esta época, al equipo de salud en las unidades de cuidados intensivos, de la cual rindo mis felicitaciones a la SATI de haber dado la idea de un grupo para hacer este tipo de soporte. Bueno, vamos a comenzar con el primer módulo, que va a estar a cargo del doctor Sebastián Cosenza. Él es especialista en medicina interna y terapia intensiva de la Universidad de Buenos Aires. Tiene maestría en gestión y administración de empresas de salud de la Universidad Austral. Subjefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Austral y profesor adjunto de la Cátedra de Emergentología de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Sebastián, adelante. Por la presentación. En primer lugar, quería agradecerle a todos ustedes por estar allí escuchándome en una mañana de sábado. Y en segundo lugar, quería agradecerle a la SATI, con la que me une un vínculo afectivo importante, porque mi padre fue uno de los primeros socios de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Al comité de gestión que tuve el placer de presidir durante varios años y que está compuesto por gente maravillosa, y al Hospital Universitario Austral, que es mi casa ya. Bueno, quería empezar la charla primero haciendo una mención especial y un recordatorio a alguien que de alguna manera nos ha marcado a muchos de nosotros el interés por la gestión, que era algo prácticamente desconocido cuando yo empecé, digamos, mis especialidades, que es al doctor Eduardo Schnitzler. Bueno, lo primero que quería remarcar cuando uno establece cualquier plan de contingencia para un área crítica es que estamos frente a una enfermedad nueva, y que al estar frente a una enfermedad nueva, la evidencia de la que vamos a disponer es escasa, y por lo tanto el plan que podamos realizar va a estar sujeto a modificaciones permanentes que van a depender muchísimo de la evidencia que vaya surgiendo disponible sobre el tema, y que va a depender mucho también de las políticas, tanto de la institución como de las políticas del gobierno, con lo cual Para mí está por abrir. es importante que tengamos en cuenta esto cuando establecemos un plan, que ese plan es muy probable que vaya sufriendo modificaciones durante el curso. Este es un poquitito las temáticas que vamos a ir tratando. Vamos a hablar un poco de generalidades, después vamos a hablar las fases de respuesta frente a una pandemia. Vamos a charlar un poquitito sobre la infraestructura, referida a infraestructura estructural, infraestructura del recurso humano, y vamos a comenzar con las generalidades. Bueno, estamos frente a una enfermedad que ya, esto es del día de ayer, hice un corte al día de ayer para mostrarles, pero ya hoy estamos en los 6 millones de personas contagiadas, involucrando a 188 países y ya provocando más de 367.000 muertes al día de hoy. ¿Y cuál es la situación en la que estamos en la Argentina? Bueno, en el corte al día de ayer estábamos con 13.900 casos, ya hoy estamos superando los 15.000 casos, con 510 fallecidos, con muertes por millón 11.2 y con una tasa de letalidad de 3.6.
y lo que ven hacia la izquierda es la tasa de duplicación de la mortalidad, que hoy está en 14 días. Y uno aquí se plantea, bueno, a ver, llegamos a esto después de 70 días de aislamiento. 70 días es un montón. Y uno dice, ¿qué podría haber sucedido si no estábamos en este escenario de aislamiento y si había alguna predicción de qué podía suceder con las unidades de cuidados intensivos? Y la realidad es que hay una serie de estudios. Este es un estudio que me facilitó el doctor Lipschitz sobre las unidades de cuidados intensivos, teniendo en cuenta un escenario que era la duplicación de las muertes cada 4 días. Esa era la tasa que nosotros estábamos teniendo previamente a la instauración del aislamiento. En ese momento la tasa era de 4 días y la estimación que hacía Lipschitz basal era de 87.040 muertes. Ese era el cálculo basal. Sin embargo, el estudio de Lipschitz también incluye una parte donde él hace referencia a las unidades de cuidados intensivos. Y él en aquel momento dice que para el 25 de abril, si seguíamos con esa tasa de duplicación, ya se esperaba que las unidades de cuidados intensivos se agotaran sus camas disponibles. Y de hecho, planificaba que para el 15 de mayo, si seguía esa secuencia, iba a haber una carencia de 126.000 camas de cuidados intensivos. Él cuando hace este estudio también hace un cálculo de un factor de corrección de mortalidad que utilizó el modelo italiano, donde se vio que cada 3 camas deficitarias de terapia intensiva se producía una muerte más, con lo cual ese factor de corrección, si lo tomábamos, llevaba las muertes de 87.000 a 120.000 muertes. Y uno dice, bueno, ¿dónde estamos parados en la situación actual? Bueno, aquí tenemos en el gráfico de arriba la cantidad de pacientes que se encuentran en áreas de cuidados intensivos. Tenemos 259 pacientes con COVID confirmados en áreas de cuidados intensivos de todo el país. Y fíjense que hacia el final de la curva roja que está en el gráfico de arriba, vemos como en la última semana hubo un crecimiento realmente exponencial de la cantidad de casos. De hecho, fueron prácticamente 70 casos en terapia intensiva en la última semana. Lo que ven en azul, en gráfico de barras, son las muertes por día, que también, si lo vemos ahí, vamos viendo que hay un crecimiento lineal de esas muertes diarias. Después, hacia el gráfico de abajo, lo que tenemos es el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Y está, digamos, dividido por provincia, por área. Lo que figura en rojo es la cantidad en porciento de utilización de esas camas de unidades de cuidados intensivos, y en la barra, en el número de arriba, lo que tienen es la cantidad total de camas de cuidados intensivos que habría. Esto está sacado del CISA, digamos, el Sistema Integrado de Salud, que tiene esos datos del año pasado. Con lo cual vemos que en Cava, por ejemplo, había un 12%, ese es un corte hacia el día de ayer, de camas ocupadas por pacientes COVID. En provincia de Buenos Aires había un 3% de camas ocupadas por pacientes COVID, y en la provincia de Chaco había un 3.4% de pacientes que ocupaban las camas de cuidados intensivos con COVID. Ahora uno dice, bueno, está bien, es claro que las fases, los lugares donde se ha producido el colapso en muchas áreas del mundo son las áreas de cuidados intensivos. Y uno dice, ¿cómo estamos preparados en la Argentina respecto de otros países que han colapsado? Aquí tienen en el gráfico a la izquierda cómo están las áreas de cuidados intensivos en la República Argentina, o cómo estimamos que están, porque la verdad es que los datos no sabemos cuán reales son. Calculamos que hay entre 850 y 900 unidades de cuidados intensivos en la Argentina, que hay aproximadamente, según el CISA, unos 8.500 camas de unidades de cuidados intensivos adultos, y si calculamos que el 75% de esas camas tienen respiradores, estaríamos hablando de unos 6.400 respiradores. Y somos aproximadamente unos 1.800 especialistas en cuidados intensivos.
Fíjense la comparativa frente a los Estados Unidos, donde tienen 160.000 camas de cuidados críticos, eran camas antes de la pandemia, tenían 100.000 respiradores y mandaron a hacer una provisión de 100.000 respiradores más o menos una cosa así es lo que han dicho, y tienen aproximadamente unas 20.000 personas con licencias que ellos llaman licencias full, que actúan como médicos en cuidados críticos. Y fíjense en la comparativa de camas de cuidados críticos per cápita, que directamente nosotros ni aparecemos. O sea que realmente países que estaban preparados, que tienen una mayor cantidad de camas críticas per cápita que nosotros, como Estados Unidos, Italia y España, colapsaron sus sistemas. Entonces, ¿qué podíamos nosotros pensar que puede llegar a suceder en nuestro país? Y uno dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los escenarios simulados que podemos tener? Bueno, estos son escenarios que se mostraron en algún momento al Ministerio de cuánto podía ser la necesidad de camas de cuidados intensivos para pacientes COVID que podíamos llegar a tener en la República Argentina. Y se calculó que podían llegar a ser en un escenario más o menos adecuado unas 6.700 camas necesarias para atender pacientes COVID. Si nosotros hacemos un cálculo que las terapias intensivas habitualmente estamos en una ocupación del 80%, pero que durante la pandemia pudimos reducirla suspendiendo los procedimientos quirúrgicos al 50%, uno calcularía que tendríamos 4.200 camas más o menos disponibles para pacientes COVID y unos 3.200 respiradores. Con lo cual la necesidad, digamos, se extendería a 2.500 camas y 3.500 respiradores. Según fuentes del gobierno, en este momento tenemos 1.500 camas más, o sea que nos faltarían unas 1.000 camas para cubrir esa necesidad, con lo cual esto uno estima que podríamos llegar a hacer esas 1.000 camas más si llegáramos a tener este escenario simulado, y unos 3.500 respiradores, de los cuales el gobierno informó que tenía aproximadamente unos 1.500 más. Con lo cual estaríamos con una necesidad para este escenario simulado de más o menos unos 2.000 respiradores más. Pero el mayor inconveniente y el mayor cuello de botella que vamos a tener probablemente no lo tengamos ni en las camas ni en los respiradores. Probablemente lo tengamos en el recurso humano. Si uno hiciera un cálculo, una inferencia en base a la cantidad de intensivistas y la cantidad de camas y cuántas camas en teoría podría asistir un intensivista, con este escenario simulado de más cantidad de camas, uno diría que necesitaríamos aproximadamente unos 650 intensivistas para cubrir más o menos lo que estamos haciendo actualmente en las unidades de cuidados intensivos. No cubrir mayor demanda, sino lo que hacemos actualmente. Y el problema lo tenemos en que uno dice, bueno, para fabricar respiradores en la República Argentina se pueden fabricar aproximadamente unos 300 por semana, eso es lo que se estima. Camas ya sabemos que nos faltarían aproximadamente unas 1.000, y uno dice, bueno, podrían llegar a hacerse esas 1.000, el problema es cómo formamos un recurso humano de 650 intensivistas que tardamos aproximadamente unos 4 años en hacerlo. Y por más que intentemos hacer capacitaciones online y formación de gente que no es intensivista, sabemos que eso es bastante dificultoso y es muy diferente la situación de tener que vivir una pandemia y tener que ventilar a un paciente en una situación crítica donde uno tiene que saber lo que está haciendo y además concentrarse en el equipo de protección personal y en muchas otras cosas que, digamos, son de alguna manera novedosas para esta gente. Y uno dice, bueno, ¿cómo estamos parados hoy o qué datos sabemos sobre esos especialistas en cuidados intensivos? Bueno, el dato, digamos, que más de alguna manera tenemos a mano es la encuesta de autocategorización que hizo el Comité de Gestión de SATI, que la respondieron 143 unidades de cuidados intensivos, y en base a esto sabemos que el 95% de las unidades de cuidados intensivos tienen jefes que son intensivistas. Coordinadores intensivistas en el 78% de los casos, médicos internos con especialidad en terapia intensiva el 54% de los casos, y médicos de guardia con especialidad en terapia intensiva el 58% de los casos. O sea que ni siquiera hoy realmente podemos cubrir la planta de cuidados intensivos o las guardias de cuidados intensivos e incluso las coordinaciones de cuidados intensivos con médicos especialistas. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está parada la otra pata importantísima del recurso humano de un área crítica, que son los enfermeros? Bueno,
según la Organización Mundial de la Salud, datos que releva sobre la República Argentina, hay aproximadamente unos 114.000 enfermeros en la Argentina, y según pudimos nosotros ver en la encuesta de autocategorización del Comité de Gestión, el ratio enfermero-paciente que tenemos de estas unidades que respondieron a la encuesta era de un enfermero cada 2 pacientes, siendo el 43% profesionales, 39% licenciados y 18% auxiliares. Y acá uno puede manejar un poco de inferencias, porque realmente no tenemos este dato en forma certera, y uno calcularía que hoy tendríamos en la República Argentina unos 16.500 digamos, enfermeros que actúan en las áreas de cuidados intensivos y que representarían más o menos un 14% del total de enfermeros. Pero todo esto son datos inferidos, no son datos reales. Después hay otra pata más, que no la puse aquí, que no hay datos, que es los terapeutas respiratorios, los kinesiólogos respiratorios, pero también es una parte muy importante del recurso humano en las áreas críticas. O sea que sabemos que en ese lugar es donde vamos a tener mayores dificultades. Ahora vamos un poco a las distintas fases de respuesta. Esto está planteado en base a las fases de respuesta a la pandemia que diseñó la CENISHUC, la Sociedad Española de Cuidados Críticos, y contempla 4 fases: una fase 0 de preparación, una fase 1 de inicio de la pandemia, una fase 2 de saturación de las unidades de cuidados intensivos, la fase 3 de colapso de la UCI y colapso del hospital, y la fase 4 de control de la crisis epidémica. Vamos a ir a la fase 1. En la fase 1 lo que tenemos es inicialmente una actividad asistencial normal del área de cuidados intensivos, y durante esta fase es donde deberíamos elaborar nuestro plan de contingencia, o sea, qué es lo que vamos a hacer con el área de cuidados intensivos, qué es lo que tenemos planificado hacer con esa área de cuidados intensivos. Durante esta fase es donde uno debería hacer los protocolos de equipo de protección personal, del manejo de la vía aérea, de triage de pacientes. Deberíamos hacer todo un estudio de la capacidad instalada de la institución y específicamente del área de cuidados intensivos, y también esta es la parte donde deberíamos hacer toda la difusión y coordinación de ese plan de contingencia que vamos a diseñar. Debemos trabajar sobre la política de altas y derivaciones tempranas, porque la vamos a necesitar para mejorar el flujo de ingreso y de egreso del área. Vamos a tener que hacer una evaluación de todo el equipamiento necesario que podemos llegar a requerir en el área, y la adecuación de toda la organización y de la estructura edilicia, no solo del área crítica, sino del resto de la organización, cómo vamos a, de alguna manera, poner en función el resto de las áreas para que, de alguna manera, puedan colaborar con el área de cuidados intensivos, si se viera desbordada. Hay que hacer capacitación del personal, y para esto es muy importante y es trascendente la simulación. O sea, la capacitación del personal a través de videos o a través de mails informativos que podamos enviar a la gente, o de redes sociales que nos permitan informar a nuestro personal, la verdad que es algo que nos da un soporte parcial. ¿Por qué? Porque si esa gente no hacemos simulación y no vemos, por ejemplo, cómo se coloca en un equipo de protección personal, probablemente con el video no sea solamente la única cosa que tendríamos que tener en cuenta. Deberíamos completarlo, digamos, con una capacitación y una simulación adecuada. Y deberíamos hacer una vigilancia epidemiológica ya desde esta fase. En la fase 1, que ya es la fase de inicio de la pandemia, donde se contempla que hasta un 10% de las camas de cuidados intensivos podrían estar de alguna manera ocupadas por pacientes COVID, ya aquí podemos comenzar con un programa de cancelación de algunas cirugías programadas, con el acondicionamiento de eventuales espacios adicionales que necesitemos al área de cuidados intensivos, mejorar el flujo de salida de la unidad de cuidados intensivos, y esto implica muchísimo soporte de la unidad de cuidados intermedios, donde debiéramos tener un intensivista que de alguna manera colabore en que ese flujo pueda ser, digamos, adecuado para poder asegurarnos la salida de los pacientes. Completar el plantel de la unidad de cuidados intensivos si el plantel no estuviera completo, y establecer equipos de trabajo por líneas. Esto significa
tratar de ver si uno puede dividir los equipos de trabajo, sobre todo para evitar el contagio transversal del equipo de trabajo y que eso nos lleve a tener carencia de personal en esa fase inicial. En esta misma fase deberíamos intentar mantener el ratio de enfermería paciente, ese ratio que vimos que era de 1 a 2, deberíamos intentar mantenerlo. Deberíamos capacitar al personal, continuar con esa capacitación del personal y la simulación. Liberación de actividades externas de los intensivistas. Aquí, por ejemplo, nosotros en el Hospital Austral hacemos actividades fuera de la unidad de cuidados intensivos. Las traqueostomías percutáneas, por ejemplo, las hacemos en el sector de unidad coronaria, en distintos sectores del hospital, con lo cual deberíamos de alguna manera ver cómo liberamos a los intensivistas de esas actividades externas. Nosotros, por ejemplo, conformamos parte también del equipo de respuesta rápida, con lo cual deberíamos liberarlos de esas funciones para poder permitir que la gente, digamos, se quede en el área de cuidados intensivos y no restar ese recurso a un sector que va a estar en un punto de equilibrio muy dificultoso. Tratar de establecer equipos de trabajo sectorizados, y en esta etapa todavía vamos a utilizar criterios de ingreso habituales al área de cuidados intensivos. En la fase 2, la propuesta que se hace ya es una fase donde se considera que hay cierto grado de saturación de la unidad de cuidados intensivos, que más de un 25% de las camas de cuidados intensivos ya están ocupadas por pacientes COVID, y ya aquí deberíamos pensar en la suspensión de las licencias y de rotaciones del personal, en la cancelación de mayor cantidad de actividades programadas, en la organización por turnos de trabajo y descanso, y continuar intentando completar el plantel de la unidad de cuidados intensivos si no está completo. Tratar de mantener el estándar asistencial en esta etapa, sectorizar a los pacientes COVID, aplicar criterios ya de triage, endurecer los criterios de ingreso al área de cuidados intensivos y brindar mayor soporte de la unidad de terapia intermedia. Ya en la fase 3 estaríamos en una situación donde tenemos más del 50% del área ocupada por pacientes COVID. Ya aquí debemos reclutar el personal de reserva, utilizar la capacidad instalada fuera del área de cuidados intensivos, aplicar criterios de triage, mantener el ratio paciente-enfermero que permita esto que dice FDM, es el Fundamental Disaster Management, y aquí los estándares asistenciales sabemos que no se van a poder probablemente mantener, y aquí es importante el soporte psicológico del personal y de los pacientes. Y finalmente en la fase 4, donde lo que tratamos de hacer es el control de la crisis, vamos a tratar de reorganizar toda la actividad del servicio, hacer un seguimiento continuo de los pacientes, de los contactos y del personal, realizar un documento que analice globalmente la gestión, esto utilizando el ciclo de Deming, el PDSA, y agradecer a todo el personal. Y recordar que estas curvas que tenemos a la izquierda son muy importantes. La primera curva que vamos a tener es la de contagios de pacientes con COVID, pero después vamos a tener una segunda curva que es todo ese acceso al sistema de salud, donde cuando la curva de COVID descienda, vamos a tener toda la gente que retrasó su consulta al sistema de salud y que requiere atención inmediata, y después vamos a tener una tercera curva que son aquellos con enfermedades crónicas que no pudieron hacerse un seguimiento durante la pandemia y que van a recrudecer en sus patologías crónicas, y finalmente en la fase 4 vamos a tener otra curva más, donde vamos a ver todos los costos sociales asociados a la pandemia. O sea que básicamente lo que vamos a tener es que tratar de ajustar la oferta y la demanda, tratando de aumentar la oferta y bajar la demanda. La oferta la vamos a tratar de aumentar con infraestructura, tratando de ocupar otras áreas que nos puedan ayudar, la unidad coronaria, la recuperación quirúrgica, contando con un recurso humano importante de las otras áreas que nos puedan ayudar, como la enfermería de unidad coronaria, la enfermería de terapia pediátrica, evitar la saturación del personal, los contactos sin equipo de protección personal adecuado, porque ello nos va a llevar a perder personal durante esta situación, y eso va a disminuir la oferta que tenemos. Tratar de hacer una reestructuración del equipamiento para transferencia de recursos, respiradores, camisolines, antiparras hacia el área de cuidados intensivos, y tratar de aumentar lo más posible el flujo de salida, tratando de generar mayor flujo hacia la internación domiciliaria y derivaciones de pacientes hacia centros crónicos. Y tratar de reducir la demanda
con suspensión y aplazamiento de cirugías selectivas, con acuerdos de cooperación con servicios que nos puedan brindar soporte de pacientes medianamente críticos o de menor complejidad, disminuir el flujo de ingreso, endureciendo los criterios de terapia intensiva. Ya probablemente en esta etapa deberíamos ingresar pacientes ventilados y algunos pacientes con soporte de drogas vasoactivas, pero básicamente pacientes ventilados, y ya desarrollo de equipos especializados donde de alguna manera nos puedan dar una mano en intubaciones, en accesos vasculares o en pronación de pacientes. Por último, en la infraestructura, lo que vamos a hacer, esto que les muestro es a modo de ejemplo lo que está pasando en mi área de cuidados intensivos y cómo se programó la estructura. Esto sería la estructura inicial con 14 pacientes no COVID y 3 pacientes COVID que van a habitaciones que tienen la posibilidad de poner presión negativa. Esto es una primera etapa que se planificó, esta es la segunda etapa que se planificó, donde tenemos 11 pacientes no COVID y 8 pacientes COVID. Esta es la tercera etapa donde tenemos 10 pacientes ya COVID y 9 no COVID, y tenemos una etapa 4 donde tenemos 16 pacientes COVID, 20 no COVID, y una etapa 5 y 6 donde ya tenemos todo el segundo piso, que es área crítica de terapia intensiva y unidad coronaria, toda tomada por la terapia intensiva para el manejo de pacientes COVID, y tomaríamos una estructura del hospital en otra área para el manejo de pacientes no COVID. En cuanto al recurso humano, solo a modo de ejemplo de cómo lo planificamos nosotros, lo planificamos en 2 horarios, 8 a 16 y 16 a 8. Esta es en la etapa 1, cómo íbamos a manejarnos, con 2 sectores que van a contemplar 6 médicos en ese turno de 8 a 16, y en el de 16 a 8, 3 médicos, y esto nos permitía manejar 17 camas con la rotación de 2 equipos que se rotaban cada 7 días. Esto es como estamos funcionando actualmente. Ya en la segunda etapa, donde estábamos manejando 19 camas, ampliábamos el turno mañana en 9 médicos y el turno noche con 4 médicos que quedaban y ya 3 equipos funcionando. La etapa 3 funcionábamos de la misma manera, pero con más pacientes COVID. Ya en esta etapa 4, que el manejo era entre 20 y 36 pacientes, nos manejábamos con 16 médicos en el turno mañana y con 6 a 7 médicos en el turno noche, y con 4 equipos funcionando al mismo tiempo. Y ya en esta etapa de colapso, digamos, la idea es hacer un manejo según lo propuesto por la SCCM, donde propone, digamos, poner intensivistas en el pico de la pirámide y después manejarse con médicos no intensivistas o médicos con menor grado de formación. Ya en esta etapa estaríamos manejando 36 pacientes COVID en el hospital austral y tenemos otros 20 pacientes no COVID, con COVID en el hospital solidario que creó el hospital austral. El hospital austral tuvo un proyecto de hacer un hospital para atender pacientes sin recursos en el municipio de Pilar. Finalmente, en la etapa 5, planificado para el recurso humano, lo que vamos a hacer es equipos para realización de procedimientos, equipos que nos ayuden en la colocación de accesos venosos centrales y TAM, que van a estar a cargo del servicio de hemodinamia y el servicio de cirugía vascular, equipos de intubación a cargo de anestesia, de pleurocentesis a cargo de cirugía de tórax, paracentesis a cargo de cirugía hepática, traslado y de prono. Y finalmente, para terminar, es muy importante la utilización del recurso humano, que le demos ayuda al personal. Maridé va a charlar de esto, y es muy importante para que no nos colapse el personal, que va a ser un recurso fundamental. Para terminar, agradecerles a todos. Esta pandemia la tenemos que combatir juntos, en equipo, con el apoyo de nuestros seres queridos, me parece que es importante que hagamos un homenaje especial en la memoria de aquella gente que va a entregar y que ha entregado su vida en nombre de la pandemia. Y no quería dejar de mostrarles esta foto que figura de estas 2 personas sobre el gráfico. Es la foto de mi padre, junto al doctor José Luis Dopico, y quería también hacer un homenaje a ellos, porque sin ellos no tendríamos los cimientos de lo que es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hoy. Bueno, muchísimas gracias.